Platicando con una paciente, viendo su situación, que se relacionaba con la dificultad o quizá imposibilidad de poder hablar con algunas personas y poder expresar lo que sentía, lo que le estaba pasando después de una situación desafortunada. Le comenté dentro de la terapia que había otra posibilidad de que ella pudiera resolver su situación. Y le expliqué esto que les voy a comentar, que yo he visto al paso de los años y he podido comprobar su eficacia. Y además lo he enseñado en cursos, en pláticas, individualmente o en grupos a otras personas. Se trata de lo siguiente. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a resolver todo lo que nos pasa en la dimensión material, en lo que se conoce como el plano físico denso. Y entonces queremos arreglar todas las cosas en esta dimensión, la dimensión material, con acciones físicas, tangibles o palabras. Pero ¿qué pasa si yo te digo que hay otra manera también de poder resolver situaciones de conflicto, sobre todo con otras personas? Ahorita me voy a enfocar en las relaciones interpersonales, pero este método se puede usar para muchas otras cosas. Primero tenemos que entender que nosotros vivimos en dos planos de conciencia. El plano físico, en el cual estamos acostumbrados a estar identificados en nuestra conciencia, en nuestra mente, y un plano sutil, conocido también como plano psíquico, donde desarrollamos precisamente más los aspectos mentales. En este plano psíquico o sutil, nosotros podemos también comunicarnos con otras personas. Y esa comunicación puede ser tan real y tan efectiva como si habláramos verbalmente, ya sea en forma presencial o ahorita a través de un dispositivo electrónico. Bueno, podemos hacer algo muy parecido en nuestra imaginación, en nuestra mente. Voy a ir más al punto. Suponiendo que tú quieres hablar con una persona con la cual has tenido un conflicto o sientes que hay una desavenencia, algo que no está funcionando eh, correctamente o de manera adecuada. Lo básico, lo normal es que digas, bueno, voy a hacer una entrevista con esta persona y voy a buscarlo, voy a invitarlo, voy a invitarla para platicar y voy a tener una charla para arreglar las cosas. Eso es lo que siempre hacemos la mayoría de las personas. Pero en algunas ocasiones, la otra persona, por alguna razón, no nos permite esta comunicación tan directa. O nosotros tenemos a lo mejor algún impedimento personal, psicológico, para poder acercarnos o pedir acercarnos con esa persona y poder hablar con ella. O sea, pueden ser los dos aspectos. O yo tengo una incapacidad para poder hacerlo, no sé cómo hacerlo, no me atrevo a hacerlo, o la otra persona no me da esa oportunidad. No es una persona, digamos, fácil para poder acercarnos con esa persona y decir, oye, quiero hablar contigo sobre este asunto. Vamos a arreglar esto de una vez. Bueno, suponiendo que estemos en cualquiera de estas dos situaciones, hay otro método que yo he visto que funciona bastante bien o muy bien. Es lo siguiente. Te imaginas que estás con esa persona
tu mente, te imaginas que estás con esa persona. Y entonces le comienzas a decir mentalmente, o si estás en un lugar retirado, solo o sola, puedes hasta hacerlo verbalmente si te parece más fácil, ¿no? Pero se puede hacer mentalmente. Incluso yo muchas veces lo recomiendo antes de dormirnos. Pero bueno, puede hacer en cualquier hora del día. Estoy solo, estoy sola en mi cuarto, en mi oficina y me quiero comunicar mentalmente con esa persona con la que tuve un conflicto o con la que tengo una dificultad. Y le empiezas a decir primero todo lo que tú piensas de esa situación. Oye, fíjate que pasó esto, tú lo entendiste de esta manera, o siento que tú eres así, o siento que tú eres así, lo que tú quieras expresarle, lo que te gustaría decirle si tuvieras la oportunidad de hacerlo físicamente. Lo vas a hacer en tu mente, en tu imaginación. Te vas a imaginar haciéndolo con esa persona. Ese es el primer paso. Le expresas todo lo que tú quieres. Segundo paso, vas a pedirle perdón a esa persona por lo que tú hayas hecho o no hayas hecho que haya ocasionado directa o indirectamente que esa persona esté alejada de ti o esté enojada contigo o qué sé yo. Tú vas a pedirle perdón porque no sabemos si esa persona es así porque a lo mejor tiene una idea de nosotros diferente o una percepción distinta. Entonces, bueno, por si sí o por si no, a lo mejor sí hice algo o no hice algo que ha molestado a esta persona, no lo sé. Entonces, por si sí o por si no, yo le pido perdón. No me cuesta nada. Oye, perdóname si te ofendí, perdóname todo lo que tú sientas en ese momento que pudo haber pasado para que esa situación se haya convertido en un conflicto o tú sientas que es un conflicto. Entonces le pides perdón de todo corazón por lo que tú hayas hecho. Segundo paso o siguiente paso. Ahora tú perdonas a esa persona por ser como es. Le dices, y yo te perdono por ser como tú eres, por tu manera de hablar, por tu manera de ser, por tu manera de tratarme. Si hay algo específico, pues se lo dices. Si es algo en general, pues se lo mencionas, como se lo platicarías a tu terapeuta, se lo platicarías a un mejor amigo o una mejor amiga. Fíjate que yo pienso que esta persona es así, 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 qué sé yo. Bueno, lo vas a perdonar o la vas a perdonar por ser como es y por lo que haya hecho o dicho. La vas a perdonar. Le vas a decir, yo te perdono. Ese es el punto muy importante. Entonces, el primero es decirle a la persona lo que creemos que está sucediendo o lo que sentimos sobre esa situación. El segundo punto es lo del perdón. Primero, lo perdonamos o la perdonamos y luego le pedimos perdón. Sería el segundo punto. El tercer punto o el tercer paso es imaginarte que ya haces las paces con esa persona, que lo saludas o incluso le das un abrazo, o sea, haces las paces, como tú te lo imagines, como tú lo sientas en ese momento, debe ser así espontáneo, natural. Y ya, y lo sueltas, y vas a ver los resultados. Yo he aplicado al principio que conocí esta técnica, la conocí por accidente, siendo un niño, y lo apliqué con una persona, con otro niño, un poco mayor que yo sentía que me molestaba, no nada más a mí, a otros compañeritos, ¿no? Era de esos niños que hacían, ahora se llama bullying, en aquel entonces no se mencionaba de esa manera, simplemente te molestaban, te ponían gorro, te afectaban, qué sé yo, se burlaban de ti. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo le hago para, pues yo tengo que ir a jugar con mis amigos,
pero siempre que está ahí, pues hace la vida difícil. Entonces encontré una forma que es complementaria a esto que acabo de decir. Se me ocurrió preguntarle a este niño sobre un tema que a él le gustaba, que en ese momento se me ocurrió. Yo sabía que le gustaba el béisbol y que le gustaba una niña de por ahí, hermanita de otro de los compañeros que vivía a la vuelta de ahí de la cuadra, ¿no? Se me ocurrió eso. Y entonces, antes de que me empezara a molestar, le pregunté, oye, ¿cómo vas con lo del béisbol? Ganaron, perdieron el último juego y empezó a hablar del béisbol. Y se le olvidó molestarme y empezó a hablar del béisbol. Y luego para rematar le dije, oye, y a mí se me hace que le gustas a esta chica, ¿verdad? Que vive aquí, ¿verdad? No, sí, ¿verdad? Que no sé qué. Se acabó el muchacho molestón, se acabó el enemigo y se transformó en mi mejor, no mi mejor amigo, pero uno de mis mejores amigos por ahí. Y siempre platicábamos de diferentes temas, a pesar de que era mayor que yo. Y entonces esa técnica la empecé a usar posteriormente con otras personas cuando me pasaba algo parecido, pero la primera vez fue así de manera espontánea, las otras ya fueron un poquito más planeadas y posteriormente fue cuando descubrí esta otra técnica. O sea, eso todavía es una técnica verbal, o sea, tienes que acercarte con la persona, tienes que interesarte por la persona, en qué es lo que le gusta a la persona y empezar a hablar de ese tema con la persona. No hables de lo que a ti te gusta, habla de lo que a la otra persona le gusta, de lo que la otra persona espera de ti. Dale lo que quiere y vas a ver cómo se puede convertir en un amigo. Esa es una técnica que ya después me la encontré en un libro escrito por Dale Carnegie, Cómo ganar amigos. Precisamente se llama así el libro, Cómo ganar amigos y disfrutar de la vida. Y ahí venía una técnica muy parecida a esta de interesarte por la otra persona. Yo lo había descubierto en la infancia. Después descubrí al paso de los años que a otras personas también les había sucedido algo parecido y habían hecho la misma técnica. Pero esta otra que estoy mencionando al inicio de este video, de lo que yo llamo las dos dimensiones del ser, es un poquito más allá, porque es trabajar ya directamente en el plano mental. Este es todavía a nivel físico, a nivel palabras y actitudes. Esta es a nivel mental. Esta la descubrí en otra época de mi vida, un poco más ya adulto, ¿no? Resulta que en una universidad donde yo daba clases, durante un tiempo estuve dando clases, había un profesor con el que no tenía yo casi nada de relación, pero no sé por qué. Empecé a sentir, cada vez que lo veía o cada vez que hablaban de él, sentía yo una molestia a la altura del abdomen y decía yo, qué extraño, no tengo convivencia con esta persona, no lo conozco, no me conoce, no platicamos, pero nada más de verlo y de escuchar comentarios de los alumnos acerca de este profesor o de otros profesores, o cuando asistíamos a las juntas de maestros y tomaba la palabra, yo sentía una afectación emocional. Y no me explicaba, al principio no lo entendía hasta que ya detecté qué era. Era mi relación energética, podríamos llamar, con esa persona, porque ni siquiera era física. Entonces, fue cuando se me ocurrió esa técnica. Dije, bueno, tengo que hacer algo. No puede ser que si tengo que ir a esa escuela a dar clases, que cada vez que vea a esa persona o que los alumnos me platiquen de él, porque era un maestro muy estricto, y no sé si por eso me generaba esto. Yo dije, por lo que sea, yo no sé qué me ha hecho esa persona porque no me ha hecho nada, entonces yo quiero liberarme de esto. ¿Cómo le hago? Y se me vino esta idea, ¿no? Primero me imaginé con la persona y le dije lo que yo estaba sintiendo. Siento esto y esto y esto y esto contigo. No sé por qué. Así es que, perdóname. Perdóname por estar sintiendo esto, porque tú no me has hecho nada.
Paréntesis. Si la persona sí te ha hecho algo, de todas maneras hazlo. Esto es si te ha hecho o no te ha hecho. Si tú crees que te ha hecho o no te ha hecho. Como quiera, es el mismo procedimiento. En ese caso, a mí no me había hecho nada directamente. Entonces yo por eso le pedí perdón y luego lo perdoné por ser como era. Pues te perdono por ser como eres, ¿verdad? Y agregué otro elemento que también lo pueden agregar ustedes en el método, que empecé a observar todo lo bueno que la persona tenía, hasta donde yo lo podía percibir, todas las cosas buenas que tenía y se las recalqué, las enfaticé. Creo que es excelente maestro en esto y esto y esto y esto, muy disciplinado, bla, bla, bla. Las pocas cosas que sabía de él las formulé y se las dije mentalmente. Eso fue extraordinario, porque después de que hice eso una noche, bueno, terminé imaginándome que lo saludaba y nos dábamos un abrazo como dos buenos amigos, ¿verdad? Hasta ahí llegó la experiencia mental. Eso fue un ejercicio mental. No sé si pasaron un día o dos o máximo tres, no recuerdo, pero por alguna razón llegué un poco más temprano a mis clases y hacía mucho calor, era época de verano, era en la tarde, y entonces decidí meterme a la oficina de eh, donde estaban ahí la secretaria, el director, etcétera, ¿no? Y pues ahí tenían clima, ¿no? Entonces me metí para esperar mi turno, que llegara mi hora para ir a mi salón de clases. Y mientras yo estaba ahí, de repente entra este profesor. Se viene directamente conmigo, había varias gentes ahí. Se viene directamente conmigo, me saluda de mano. Nunca nos habíamos saludado de mano. Me saluda de mano y me dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, no, pues estoy esperando que llegue mi hora de clase. Llegué muy temprano, ¿verdad? ¿A qué hora tienes tu clase? A tal hora. Tenemos tiempo, ven, te invito a platicar. Te invito a un café a mi oficina. Él tenía oficina, yo no tenía oficina. Entonces me invitó a su oficina y ahí aproveché la oportunidad. Esto es muy importante porque esto es lo que puede pasar después de este ejercicio mental. Se va a propiciar un evento y ahí tenemos que usar la otra técnica que acabo de mencionar, la técnica de cómo ganar amigos. Es decir, interésate por la otra persona, no hables de ti. Me lleva a su oficina o voy con él a su oficina, me prepara un café. En ese entonces yo no tomaba café, pero dije, no, tengo que aprovechar todo, ¿verdad? Entonces sí, preparé un café así, así. Y empezamos a platicar. Y me empieza a platicar toda su historia, desde la historia de sus papás, de cómo habían llegado a México, porque no eran de México los papás, eran de otro país. Y cómo habían batallado mucho para hacerse, pues, una profesión, un trabajo, un negocio. Y conforme me iba platicando su historia, que no sé por qué me empezó a platicar toda su biografía, conforme iba platicando él, yo iba entendiendo el por qué era así. Lo que decían los alumnos, lo que oía yo como comentarios de su carácter, de su forma de ser, y fui entendiendo y comprendiendo todo. Y al mismo tiempo iba sintiendo una liberación total de aquello que yo había experimentado antes. Termina la plática, terminamos como muy buenos amigos. Nunca más nos volvimos a encontrar, nunca más la vida nos volvió a cruzar, nunca más volvimos a platicar, pero yo aprendí esta técnica gracias a, a esa experiencia. Y después ya la fui aplicando en otros casos. Hubo otro caso muy parecido. De repente me dicen unos amigos, oye, fíjate que a una pareja, que eran también de un grupo donde nos reuníamos, dice, que te critican mucho y hablan muy mal de ti. Yo dije, qué raro, pues yo los considero mis amigos. He platicado con ellos muy bien, los saludo muy bien. No recuerdo haber dicho algo o hecho algo que los haya ofendido, ¿verdad? Pero bueno, pues qué bueno que me lo dices, muchas gracias, ¿verdad? Y dije, ¿qué pasaría? Entonces dije, bueno, esto no debe quedar aquí. Ya que me dieron esa información, la aproveché, hice un trabajo en la noche, igual, pero con las dos personas, me visualicé con las dos personas,
Les expliqué la situación. Hoy me acabo de enterar esto y esto y esto. No sé por qué. Entonces les pido perdón si yo he hecho algo o dije algo que los haya ofendido a uno o a otro o a alguien de su familia. No lo sé. Así es que por favor perdónenme de todo lo que yo haya hecho o dicho, directa o indirectamente, voluntario o involuntariamente. Y yo los perdono a ustedes por estar teniendo malos pensamientos para conmigo. Y no solamente eso, que me que anden hablando mal de mí ante otras personas. Los perdono. No hay ningún problema, ¿verdad? Y luego igual me imaginé con ellos, ya cerrando el ciclo, saludándolos, abrazándolos, como yo los consideraba mis conocidos, mis amigos, ¿no? Yo no tenía absolutamente nada contra ellos, en ese caso. Pasan unas semanas y me entero que acaban de poner un negocio, esa pareja, y sin quererlo, andaba yo en mis vueltas de trabajo y de repente voy pasando por donde está el negocio nuevo de ellos y digo, tengo que aprovechar, y tenía tiempo, dije, tengo que aprovechar esta oportunidad. Ahí fue al revés, yo los busqué y llegué, y claro que cuando yo llegué a su negocio sentí donde ellos se asustan, como si se hubieran asustado, ¿verdad? Porque ellos sí traían algo contra mí, yo no sabía por qué era, ¿no? Y yo llegué como si nada, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Oye, qué bonito les quedó el negocio y qué venden y qué hacen y qué te compro, no sé, ¿verdad? Tratándolos como si nada. Y fui viendo el cambio del semblante de ellos al ver que yo llegaba bien despreocupado y tratándolos cordialmente y además interesándome por su negocio, deseándoles lo mejor y de veras de todo corazón que les fuera muy bien en su nuevo proyecto. Santo remedio. Esas personas volvieron a ser mis amigos. Ya no volví a saber que hubieran hablado mal de mí, ni siempre me los recibimos y nos vimos siempre de ahí en adelante eh, estupendamente bien. Entonces, y esta técnica yo se la he enseñado a muchos de mis pacientes y luego ellos me han platicado sus experiencias y llegan y me dicen, es que es increíble, no lo puedo creer, hice lo que usted me dijo, pero con toda la duda del mundo y no creía que tan rápido iba a funcionar. Tengo muchas anécdotas que pudiera extenderme mucho en este video, pero no lo voy a hacer. Solamente quería, ahorita que está muy fresco en mi mente, porque lo acabo de vivir con una paciente, este método o esta técnica para, uno, liberarte tú de lo que traigas. Ya sea que sí te hicieron algo o que sí hablaron de ti, perdona, suelta. Y si tú hiciste algo que haya ofendido o afectado a la otra persona, pues pídeles perdón, es lo más sano del mundo. Pero si no se puede hacer físicamente, hazlo mentalmente. Y de veras, funciona tan bien como si lo hicieras físicamente. En otra etapa de mi vida, también dando terapias, muchas personas me comentaban que sentían algo en el cuello, en la garganta, incluso problemas ya de salud relacionados con la garganta. Y cuando yo platicaba con ellas, salía el tema de que no podían expresar algo, no se podían comunicar bien con alguien. Y eso te afecta luego, si no se trabaja eso, te puede afectar. Hay un centro aquí que se conoce como en la filosofía del yoga como un chakra, un centro de energía que está relacionado con la comunicación, con las palabras. Y se obstruye y luego ya después puede haber problemas en las cuerdas vocales o bien en las anginas o en la zona de la boca, sobre todo en la parte del cuello. Ya problemas de salud. Y puede estar relacionado, no siempre va, pero puede estar relacionado con algo que no hemos dicho, que no hemos podido expresar. Entonces, cuando la persona me platica algo relacionado con esto, yo le enseño este ejercicio de hacerlo mentalmente, porque a veces es muy difícil hacerlo verbalmente.
No siempre se puede, pero siempre podrás hacerlo mentalmente. Te invito para que lo practiques cuando se te ofrezca y luego veas los resultados. Si luego te pudieras comunicar conmigo, te lo agradecería mucho que me compartieras tu experiencia. Nos veremos en otro video. Hasta pronto.